¿Alguna vez has oído hablar de la historia del rey Joaquín en la Biblia? Su reinado duró solo 3 meses, pero su historia es una de las más fuertes y tristes de toda la Escritura. Él era un rey joven de Judá y asumió el trono en un momento difícil, cuando el pueblo ya estaba sufriendo y viviendo mucha tensión. Aunque se hable poco de él, lo que sucedió con Joaquín marcó profundamente el futuro de la nación. Y todavía hoy genera muchas preguntas. ¿Cómo alguien que reinó por tan poco tiempo pudo causar consecuencias tan grandes? ¿Por qué Joaquín enfrentó un juicio tan severo de parte de Dios? ¿Y qué hizo que su final se convirtiera en un ejemplo claro del peligro de ignorar la voluntad divina? Prepárate, porque en este video vamos a conocer la historia de este rey. Vas a entender cómo el orgullo, las decisiones impulsivas y la desobediencia pueden destruir incluso un reinado entero. La vida de Joaquín fue breve en el trono, pero su final trágico quedó registrado como una señal de alerta para todas las generaciones. Antes de comenzar, te pido que ya dejes tu me gusta en este video para que esta enseñanza pueda llegar a más personas y así podamos difundir la palabra de Dios. Joaquín aparece en la Biblia en un período muy difícil para el pueblo de Judá. Él era hijo de Joacim, un rey que ya había conducido a la nación lejos de Dios. Cuando su padre murió, Joaquín asumió el trono siendo todavía muy joven, con 18 años, como dice en 2 Reyes, capítulo 24, versículo 8. Aunque era descendiente de David, un hombre marcado por la promesa de liderazgo y fidelidad, Joaquín no siguió ese ejemplo. Su reinado duró apenas 3 meses, pero ese tiempo fue suficiente para mostrar la dirección de su corazón. La Biblia registra que hizo lo que era malo delante del Señor, repitiendo los mismos errores de su padre. En ese período, Jerusalén ya estaba espiritualmente debilitada. El pueblo había abandonado la ley de Dios y la idolatría se extendía por todas partes. Había injusticia, corrupción entre los líderes y desprecio por los mensajes de los profetas enviados por Dios. El reinado de Joacim había dejado marcas profundas y un clima pesado, en el cual el respeto por el Señor casi había desaparecido. Este es el ambiente en el que Joaquín asume el trono. Un reino en crisis, un pueblo dividido y espiritualmente débil, y una nación vulnerable ante las amenazas de los grandes imperios alrededor. El reinado de Joaquín no trajo ninguna mejora para Judá. Durante los pocos meses en que estuvo en el trono, quedó claro que seguía el mismo camino equivocado de su padre. Joaquín no buscaba la orientación de Dios, no procuraba escuchar a los profetas y no mostraba ningún signo de arrepentimiento. Su liderazgo estuvo marcado por la desobediencia y por la falta de respeto a la voluntad del Señor. Eso hizo que la situación espiritual del pueblo se volviera aún más seria, porque el rey, aquel que debía guiar a la nación hacia la fidelidad, eligió hacer exactamente lo contrario. Mientras tanto, el escenario político se volvía cada vez más peligroso. Nabucodonosor, rey de Babilonia, ya era la gran potencia de la época y su ejército avanzaba sobre varias naciones. Judá estaba entre sus objetivos. La actitud rebelde de Joaquín solo aceleró el juicio que Dios ya había anunciado por medio de profetas como Jeremías. Dios había estado advirtiendo por mucho tiempo que si el pueblo continuaba por ese camino, los babilonios traerían el juicio. Aún así, Joaquín no prestó atención. Prefirió seguir sus propios planes, ignorando todo lo que Dios esperaba de un rey: justicia, temor y obediencia. Es importante recordar que la Biblia hace cuestión de mostrar la diferencia entre quién era Joaquín por su linaje y quién fue por sus actitudes. Él era descendiente de David, una familia llena de promesas y marcada por períodos de gran fidelidad a Dios.
Pero formar parte de ese linaje no garantizó que su corazón estuviera dirigido al Señor. Joaquín no mostró ningún interés en ayudar al pueblo a volver a Dios, ni en conducir a la nación al arrepentimiento. Por el contrario, simplemente continuó el camino de decadencia que ya existía. Su reinado fue corto, pero dejó claro cuánto Judá se había alejado de la alianza con Dios. Durante su gobierno, Jerusalén vivía un ambiente de preocupación e inestabilidad. Los líderes religiosos estaban divididos, el pueblo tenía miedo y las amenazas externas aumentaban. Incluso el templo, que antes era un símbolo de la presencia de Dios, parecía solo observar el distanciamiento espiritual de la nación. En ese ambiente pesado, Joaquín gobernó sin buscar orientación divina, mostrando que su corazón estaba lejos del propósito que un rey de Judá debería tener. Con apenas 3 meses de gobierno, quedó evidente que Joaquín no tenía compromiso con Dios. No intentó promover cambios espirituales, no buscó justicia y no mostró arrepentimiento. Dios no encontró en él el tipo de líder que obedecía y honraba su voluntad. La ciudad vivía una crisis profunda, espiritualmente débil, moralmente desgastada y políticamente sin fuerzas. Durante muchos años, el pueblo se había involucrado con idolatría, injusticia, corrupción y desprecio por la ley de Dios. Eso creó una gran distancia entre Judá y el Señor. Los profetas hablaron varias veces, pidieron arrepentimiento, llamaron al pueblo de vuelta a Dios, pero nadie quiso escuchar. Jeremías, principalmente, advirtió repetidamente que, si el pueblo continuaba rebelde, Babilonia sería usada por Dios para traer juicio. El mensaje era claro, pero el corazón de la nación estaba endurecido. Es en este escenario que Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, comienza a avanzar contra Judá. No era solo un conflicto militar común. Era exactamente lo que Jeremías había anunciado en nombre del Señor. Jeremías capítulo 25, versículos 8 y 9. Dios permitió que Babilonia creciera en fuerza porque el pueblo insistía en vivir lejos de la alianza. Era como si Dios estuviera diciendo: ahora es el momento del juicio. El ejército babilónico actúa con rapidez y precisión. Conquista ciudades alrededor, destruye plantaciones y rodea Jerusalén con enorme poder. Este cerco no es tan largo como el que ocurriría años después, en el tiempo de Sedequías, pero la presión ya es suficiente para sacudir toda la ciudad. Joaquín, joven y sin experiencia, percibe rápidamente que no tiene condiciones de luchar. Su ejército es débil, el pueblo está desesperado y su liderazgo no inspira confianza. Con apenas 3 meses en el trono, se ve frente a la mayor potencia militar del mundo. No hay estrategia política ni militar capaz de cambiar la situación. La situación era tan seria que el propio pueblo empezó a percibir que aquello no era solo un problema político. Había algo espiritual ocurriendo. El miedo que dominaba Jerusalén recordaba las palabras de Habacuc, que años antes había dicho que Dios levantaría a los caldeos, es decir, a los babilonios, para disciplinar a Judá. Habacuc capítulo 1, versículo 6. Todo estaba sucediendo exactamente como los profetas habían anunciado. Con la ciudad rodeada y la presión aumentando, Joaquín percibe que no existe salida. El cerco es total. No llega ayuda de Egipto, ninguna alianza funciona, ningún ejército vecino aparece. Judá está completamente sola. Y lo peor es que el pueblo ya no cuenta con la protección de Dios, porque había decidido rechazar su voluntad durante muchos años. El silencio de Dios en ese momento era el resultado directo de la desobediencia de la nación. Joaquín, presionado por todos los lados, entiende que no existe fuerza humana capaz de detener a Nabucodonosor. Lo que estaba delante de él no era solo una guerra, sino la consecuencia espiritual de muchos años de rebeldía.
Mientras los babilonios avanzan, la verdad se vuelve aún más clara. Dios había advertido, Dios había alertado, Dios había dado tiempo para el arrepentimiento. Ahora, la nación estaba cosechando lo que había sembrado. Y Joaquín, aun siendo rey y descendiente de David, no podía impedir lo que Dios ya había declarado que sucedería. La caída de Joaquín ocurre de manera rápida y dolorosa. En 2 Reyes, capítulo 24, versículo 12, vemos que, en cuanto Nabucodonosor cerca Jerusalén y deja claro que Judá no tiene condiciones de resistir, el pueblo, que necesitaba un líder fuerte, ahora ve a un rey joven, sin preparación y sin dirección, incapaz de guiar a la nación en el momento más difícil. Cada día el cerco se vuelve más pesado. Falta comida, el miedo aumenta y la presión de los babilonios asfixia Jerusalén. Entonces llega el momento decisivo. Con 18 años, Joaquín toma la decisión más difícil de su vida. Él se rinde y no va solo. La Biblia dice que se presenta delante de Nabucodonosor junto con su madre, Neusta, sus oficiales y las principales autoridades del reino. Esta escena muestra que todo el sistema de poder que sostenía el trono cae junto con él. Su rendición no es solo un acto político, sino también un signo de fragilidad espiritual y emocional. Joaquín se entrega cargando las consecuencias de años de decisiones equivocadas tomadas por él y por la generación anterior. Babilonia actúa de inmediato. En cuanto Joaquín se rinde, Nabucodonosor hace lo que Dios ya había permitido como parte del juicio. Saquea el templo del Señor, lleva los tesoros sagrados y remueve objetos que tenían gran valor en la historia espiritual de Israel. Los objetos sagrados del templo, que deberían permanecer delante del Señor como símbolo de la alianza, ahora se convierten en trofeos en manos de un rey pagano. Esto causa un dolor profundo en Judá, porque el saqueo del templo representa el punto más alto de humillación espiritual para el pueblo. Pero el sufrimiento continúa. La Biblia muestra que Nabucodonosor ordena una gran deportación. Soldados, artesanos, herreros, líderes y personas importantes son llevados a Babilonia. Judá pierde su fuerza militar, su defensa y hasta gran parte de su capacidad de trabajo. Jerusalén, que ya estaba débil, ahora queda aún más destruida, sin estructura, sin dirección y sin esperanza. Y Joaquín, su destino es doloroso, es apresado, atado y llevado cautivo. El rey que venía del linaje de David, alguien que debería gobernar con justicia y temor al Señor, ahora es tratado como un prisionero común en los caminos del imperio babilónico. Su trono desaparece, su autoridad termina y deja de tener cualquier voz. La Biblia deja claro que esto no ocurrió por casualidad. Fue el resultado de un corazón cerrado para Dios. Joaquín se convierte en un ejemplo serio de que cuando alguien rechaza al Señor, pierde el control de su propia historia, incluso si parece estar en la cima. La caída de Joaquín enseña una verdad importante. Ningún trono es seguro cuando alguien decide vivir lejos de Dios. No importa la familia, el nombre, la posición, ni el poder que una persona tenga. Un líder que ignora al Señor siempre termina preso a las consecuencias de sus propias decisiones. Joaquín llegó al trono rápidamente, pero lo perdió todo con la misma rapidez, porque construyó su reinado sobre desobediencia y rebeldía. Joaquín, el joven rey que gobernó Judá por apenas 3 meses, ahora siente todo el peso de las decisiones que tomó. Después de rendirse ante Nabucodonosor, es llevado prisionero a Babilonia, y su vida cambia completamente. Aquel que vestía ropas reales, vivía en Jerusalén y tenía autoridad delante del pueblo, ahora está encadenado, tratado como un prisionero común. La Biblia es muy clara sobre esto. Joaquín estuvo preso por 37 años. Jeremías capítulo 52, versículo 31.
No fueron algunos días, ni algunos meses. Fueron décadas enteras marcadas por el silencio, la disciplina de Dios y las consecuencias de su camino equivocado. En Babilonia, Joaquín pierde todo lo que representaba su papel como rey. Ya no tiene trono, poder, soldados, consejeros ni influencia. La vida que parecía llena de oportunidades se transforma en un largo período de sufrimiento, como un recordatorio de que nadie desafía la voluntad de Dios sin enfrentar las consecuencias. El poco tiempo en que gobernó contrasta totalmente con los muchos años que pasó en el exilio. Quien reinó por 3 meses ahora cumple casi 40 años de cautiverio. Esta diferencia muestra cuánto el alejamiento de Dios puede traer consecuencias largas y dolorosas. Durante todos esos años de prisión, Joaquín convive diariamente con la realidad de la derrota. La Biblia no dice nada sobre arrepentimiento o cambio de actitud de Joaquín en ese período. El silencio de las Escrituras muestra cuán profunda fue su caída. El texto solo registra su largo sufrimiento, revelando que su vida se convirtió en un testimonio de lo que ocurre cuando un líder rechaza el llamado de Dios y conduce al pueblo al error. El hombre que un día usó una corona ahora vive encarcelado. El rey que gobernó a una nación entera ahora es apenas un prisionero dependiendo de las órdenes de sus captores. Él está viviendo exactamente las consecuencias de lo que sembró: desobediencia que lo llevó al cautiverio, orgullo que trajo humillación y rebeldía que resultó en silencio. Este largo período de prisión también muestra la justicia de Dios. Él ya había advertido por medio de los profetas que Judá sería disciplinada por causa de sus pecados. Joaquín se convierte en uno de los ejemplos más fuertes de esta verdad. Su destino no es azar ni simplemente un acontecimiento político. Es el cumplimiento directo de lo que Dios ya había anunciado. Su vida se convierte en un recordatorio vivo del precio del pecado, tanto del pueblo como del propio rey. Aún así, el hecho de que Joaquín viva tantos años todavía preso muestra algo sobre la paciencia de Dios. Él no muere durante la invasión, no es ejecutado en el camino y no desaparece de la historia. Al contrario, permanece vivo por 37 años, teniendo mucho tiempo para recordar los consejos que ignoró, las advertencias que despreció y las oportunidades que dejó pasar. Su vida se convierte en un recordatorio para cualquiera que insiste en vivir lejos de la voluntad de Dios. Después de 37 años viviendo como prisionero en Babilonia, Joaquín finalmente pasa por un cambio sorprendente. La Biblia cuenta que Evil-Merodach, hijo de Nabucodonosor, se convierte en el nuevo rey y por motivos que el texto no explica, decide tratar a Joaquín con bondad. Aquel que pasó décadas olvidado, solo y humillado, es llamado para salir de la prisión, algo que nadie imaginaba que sucedería. Después de tantos años de silencio y sufrimiento, recibe una pequeña señal de misericordia. El nuevo rey no solo lo saca de la cárcel, sino que también lo trata con honra. La Biblia dice que Evil-Merodach habló con él de manera amistosa y colocó a Joaquín entre los otros reyes que estaban en Babilonia. El contraste es impresionante. El rey que lo perdió todo a causa de la desobediencia, ahora pasa a sentarse en la mesa real de un imperio extranjero. Cambia las cadenas por ropas nuevas y la miseria por un lugar de destaque. El texto incluso afirma que Joaquín recibe comida todos los días de la mesa del rey y una pensión para el resto de su vida. Aunque lejos de su tierra, experimenta un tipo de restauración. No recupera el trono, pero vuelve a vivir con dignidad. Este detalle de la historia tiene un significado muy profundo. No es solo una información histórica, es una prueba de que Dios nunca abandona completamente su alianza. Incluso después del juicio severo sobre Judá, de la caída de la monarquía y de la destrucción del templo,
la misericordia de Dios todavía aparece, incluso en el exilio. Joaquín era descendiente directo de David, y Dios había prometido que esa línea jamás sería borrada. Por eso, el gesto de Evil Merodach se convierte en una señal de que el plan de Dios sigue en pie, incluso cuando todo parece perdido. Al mismo tiempo, la historia de Joaquín también sirve como una advertencia. Ella muestra el resultado de muchos años de rebeldía en Judá. Su reinado corto y marcado por errores se convirtió en un símbolo de la desobediencia que llevó al pueblo a la ruina. Sus largos años de prisión muestran que decisiones equivocadas, alianzas peligrosas y desprecio por la palabra de Dios pueden traer consecuencias que duran toda una vida. Joaquín vivió exactamente aquello que sembró, y su trayectoria se convierte en un reflejo de lo que sucede cuando un líder ignora las advertencias del Señor. Pero la historia de Joaquín no termina solo con juicio. El gesto de Evil Merodach muestra que, incluso cuando Dios disciplina, Él no cancela sus promesas. La línea de David sigue viva, aunque herida, aunque lejos de Jerusalén. Ese pequeño cambio al final de la vida de Joaquín apunta hacia algo mayor. Dios todavía estaba guiando la historia, y un día, de esa familia casi destruida, nacería el renuevo, el Mesías prometido. Por eso, Joaquín se convierte en un personaje que carga dos lecciones que atraviesan toda la narrativa bíblica y que siguen hablando al corazón hasta hoy. La primera es dura, y nadie quiere enfrentarla. La desobediencia no afecta solo a quien la practica. Es capaz de corroer un reinado entero, romper la estabilidad de una familia y herir profundamente a una generación que ni siquiera participó en las decisiones que llevaron al desastre. Fue exactamente lo que ocurrió con Joaquín. Sus decisiones, su falta de discernimiento espiritual y su incapacidad de escuchar la voz de Dios abrieron el camino para uno de los períodos más oscuros de la historia de Judá. El trono vaciló, las murallas cayeron, el pueblo fue llevado cautivo y toda una nación probó el peso de alejarse de Dios. Pero la segunda lección es igualmente fuerte e infinitamente más consoladora. La fidelidad de Dios no se borra por la infidelidad humana. Incluso cuando todo parece perdido, cuando la historia parece escrita en tonos de derrota, cuando las consecuencias del pecado ya se instalaron, Dios permanece fiel a sus promesas. Al final de la vida de Joaquín, todavía en Babilonia, esa fidelidad aparece como un soplo de luz. Dios mueve el corazón de Evil Merodach, quien lo saca de la cárcel, le devuelve honra y lo trata con dignidad. Era una señal silenciosa pero poderosa de que la línea de David no estaba olvidada, incluso en el exilio, incluso en la vergüenza, incluso en el final. Así, la historia de Joaquín permanece en la Biblia como una advertencia necesaria sobre responsabilidad espiritual, porque nuestras decisiones nunca afectan solo a nosotros mismos, pero también permanece como un recordatorio precioso de la gracia de Dios, que insiste en permanecer incluso entre escombros, incluso cuando todo parece irreversiblemente destruido. Es un final amargo, lleno de marcas y consecuencias, pero no es un final sin esperanza. Porque a pesar de los errores de los hombres, Dios continúa siendo fiel para siempre, preservando promesas que superan la fragilidad humana y que apuntan hacia la redención que vendría a través del Mesías, el verdadero Rey prometido. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia del rey Joaquín en la Biblia. Comparte esta enseñanza con más personas, deja tu me gusta en el video y suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos. Que Dios bendiga poderosamente tu vida.